Bueno, y en otro tema, el Senado aprobó en general un proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas para personas mayores de 70 años, 70 en el caso del hombre, 65 en el caso de las mujeres. Pero, de acuerdo con lo planteado durante el debate legislativo, esta norma podría beneficiar a internos recluidos en establecimientos como, por ejemplo, el de Punta Peuco. Eso es lo que ha generado gran polémica. De esto y más nos va a contar Roberto Carrasco desde el Congreso, y también vamos a después revisar algunas repercusiones que tuvo en Santiago con Guillermo San Martín. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Un proyecto que ha causado mucha controversia y que ha sido también parte de la agenda que se ha tomado durante esta jornada y también durante la jornada de ayer, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputadas y Diputados acá en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque a eso de las 16 horas se comenzó a verse este proyecto de ley que reiteradamente se había tratado de poder debatir y votar, pero en definitiva se fue aplazando y finalmente ayer se votó, 23 votos a favor, 22 en contra para este proyecto de ley que, como tú bien decías, Humberto, tiene varias características bastante relevantes, que podría, por ejemplo, dejar en libertad un universo de 12.000 reos, según la información que entregaba el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en una situación también muy conmovedora. Estaba bastante emocionado en el punto de prensa, de hecho ya vamos a revisar más adelante sus declaraciones, pero en definitiva esto incluye a más de 300 condenados por crímenes de lesa humanidad, entre ellos muchos están actualmente en Punta Peuco, pero también otros delitos importantes como psicópatas, violadores, etcétera, y es por eso también que ha generado bastantes críticas, principalmente el actual oficialismo, este proyecto de ley. ¿Quiénes se podrían optar, por ejemplo, a este beneficio? El interno que padezca una enfermedad incurable en periodo terminal, el interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición, implicándole un trato indigno, inhumano o cruel. También las personas que tengan enfermedad crónica y que las condiciones no estén dadas, garantizadas para poder llevar adelante esta enfermedad, y también al interno mayor cumplido 80 años o más como resultado de la suma de su edad real más los años que efectivamente ha estado privado de libertad en un recinto penal, teniendo una edad mínima de 70 años. Esos son los espectros a cubrir por parte de este proyecto de ley que, ojo, está en primer trámite, solamente se votó y se aprobó la idea de legislar, la idea general, y posteriormente hasta el 16 de marzo vamos a tener la opción de presentar indicaciones por parte de los parlamentarios, tanto senadores como también posteriormente en un segundo trámite los diputados. Vamos a pasar a revisar en primera instancia una situación bastante particular que ocurrió durante la jornada de ayer en la sala, en donde el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, interpeló directamente al senador, en este caso de la UDI, quien en definitiva, recordemos, Javier Macaya, su padre, podría ser beneficiado, según lo que decía el propio parlamentario del Partido Comunista con este proyecto de ley, solicitaba que se inhabilitara, y en ese sentido entonces recordemos que el papá de Javier Macaya, Eduardo, está condenado por 4 abusos sexuales contra menores de edad. Esto fue el tenso momento que ocurrió ayer en la sala. Pero yo quiero hacer, presidente, valer también el reglamento en el artículo 169, letra C. ¿Ya? Y yo quiero pedir, presidente, que acá la inhabilidad de un senador que, según el artículo 8, que establece las inhabilidades, se vería, en este caso, un familiar suyo beneficiado por este proyecto de ley. Entonces yo quiero pedir que se inhabilite el senador Macaya, porque si este proyecto de ley se aprueba, él podría, el padre de él se podría haber beneficiado en el momento que cumpla 76 años y no termine en la cárcel de cumplir la condena que corresponde. Yo pido que eso se dé cumplimiento a esa inhabilidad. Esto es el artículo 169, letra C, presidente, del reglamento. Y voy a pedirle, para empezar, que ojalá pueda retirar estas palabras del acta, que son una ofensa innecesaria. Porque además quiero aclarar que las condiciones actuales en las cuales se aprobó este proyecto no benefician al padre del senador que el senador está comentando. Y en el futuro, cualquier persona que sea encarcelada, pariente de todos nosotros, sí podría beneficiarse. Por lo tanto, estaríamos absolutamente todos en la misma condición. Por lo tanto, más allá de que es falso lo que dice el senador Núñez, porque no ha calculado bien la cantidad de años que tiene la persona y la condena que tiene y los años que ha pasado, no lo beneficia. Y quiero además decir que lo encuentro tan bajo que ojalá, presidente, pueda retirar sus palabras, porque así no se construye Senado y esto es una pequeña vergüenza la que se está pasando con esto.
Claro, lo que pasa es que tal como está redactado el proyecto, porque esto es algo que todavía tiene que seguir ahí en discusión en el Congreso, lo que están planteando quienes lo critican es que, por ejemplo, podría quedar en libertad Miguel Krasnov, ex agente de la DINA, condenado en más de 100 causas por delitos de secuestro, tortura, homicidio, pero también casos como, por ejemplo, del psicópata de Alto Hospicio, María del Pilar Pérez, conocida como La Quintrala, Hugo Bustamante, condenado por el femicidio y violación de Ámbar Cornejo. Por lo menos esos son los nombres que han estado mencionándose el día de hoy después de que se conociera que había sido aprobado en esta instancia. En ese sentido, ¿qué respuesta se entrega ya en el Congreso a esto y qué impacto también ha tenido el hecho de que se haya logrado aprobar? Bueno, un impacto bastante importante. Primero parto con la última parte de tu pregunta, Pati, respecto al impacto que ha tenido, sobre todo porque hubo un senador, Karim Bianchi, según acusan senadores oficialistas y también representantes de familias de detenidos desaparecidos, que estaba el senador independiente en el Senado precisamente y en definitiva no quiso bajar a votar. Por eso entonces se pierde por un voto por parte del oficialismo este proyecto de ley que fue bastante ajustado lo que respecta a la votación en sí. Y respecto también a lo que dicen los parlamentarios es que se puede perfeccionar, principalmente desde la oposición. Recordemos que ya desde el 11 de marzo va a haber una nueva legislatura, también va a haber un nuevo presidente de la República, entonces en ese sentido dicen que pueden presentar nuevas indicaciones para poder acotar un poco. Por ejemplo, conversábamos con la diputada Jimena Osandón y nos decía que ella estaba a favor de este proyecto de ley específicamente para las personas que tienen una enfermedad terminal, que están en la última etapa y que ellos podrían entonces salir. También comentarles que el senador José García Ruminot, el próximo ministro de las Express, intentamos conversar con él, no quiso, de hecho ingresó rápidamente a la sala y en definitiva también no pudimos tener su declaración. Vamos a escuchar declaraciones también del ministro Gajardo, que yo les comentaba anteriormente, se vio muy conmovido con respecto a esta votación y también con familiares de detenidos desaparecidos de la dictadura. Porque va a permitir que criminales peligrosos, no solo aquellos que han cometido los crímenes más graves que conoce la legislación nacional e internacional, que son los crímenes de lesa humanidad, sino que también los crímenes más graves que conoce nuestra legislación nacional, como los delitos de homicidio, parricidio, femicidio, violación, abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, va a permitir que esas personas conmuten su pena y salgan y se encuentren en prisión en sus domicilios. Nos vamos con un sabor muy amargo porque no queremos esto para Chile. Nosotros no estamos luchando más de 50 años por las agrupaciones de familiares. Estamos luchando por un Chile para que nunca más se vuelvan a cometer estos atroces crímenes que se han cometido durante todo este periodo de largo 17 años que tuvimos en dictadura y los que se fueron sumando. Esos ciudadanos chilenos que hicieron desaparecer en los tiempos más oscuros de Chile tienen y deben estar en la cárcel y no con beneficios. Ya tuvieron muchos años de beneficio. Hace muy pocos que están condenados. Y nosotros hemos seguido luchando y vamos a seguir luchando por un Chile distinto, pero también en honor a nuestros familiares. Lo que dicen parlamentarios de gobierno y también el propio Ejecutivo es que hay muchos problemas en la redacción de este proyecto que, como tú bien decías, Pati, lo comentabas también, Humberto, que podría dejar en libertad a muchos delincuentes que, por ejemplo, como no está tipificado por el momento, por ejemplo, no se sabe si es que alguien que necesita insulina, tiene diabetes u otras enfermedades crónicas podrían apelar a este beneficio y poder salir entonces, entre comillas, salir, porque quedarían con arresto domiciliario total en sus casas. Vamos a escuchar más declaraciones, parte del debate de los senadores. Esto fue lo que comentaron una vez finalizada esta votación. Este proyecto de ley que se ha aprobado hoy día es una canallada para Chile, porque este proyecto no beneficia, como dijo Rojo Edward, el senador, no beneficia solamente a presos con 80 años de edad y con enfermedades terminales. Esa fue la mentira con la cual escudaron este proyecto. Segunda mentira de Rojo Edward, que el gobierno no estuvo presente. Siempre el gobierno insistió que este proyecto era peligroso, como ha dicho el ministro, para la sociedad de nuestro país. Que vamos a trabajar en conjunto con la agrupación de derechos humanos y con el resto de parlamentarios para presentar muchas indicaciones a este proyecto. Porque este proyecto no puede pasar
del Senado de la República, porque es un proyecto que atenta con lo que Chile avanzó en protección de los derechos humanos. En mi opinión, lo que me gustaría que ocurriera es que se le entregue con ese criterio que acaba de otorgar el Senado por mayoría, si es que en la Cámara de Diputados no tramita rápidamente el proyecto, sea el presidente Kast a través del mecanismo del indulto, que se entregue a los mayores de edad que están con cáncer terminal o que están con enfermedades terminales o enfermedades crónicas que no pueden ser tratadas, que son graves y no pueden ser tratadas en la cárcel, que simplemente se les diga, ¿sabe qué? Con este criterio, no con indulto para efectos de quitar la condena, que se mantenga la condena, pero que tengan un cumplimiento alternativo. Ojalá se pueda hacer a través de los poderes presidenciales, si es que la Cámara de Diputados se niega a tramitar de manera rápida, o si es que en el Senado se siguen poniendo piedras. El proyecto de ley que devuelva sus casas a los violadores de derechos humanos podría ser el primer proyecto de ley que promulgue el próximo presidente José Antonio Kast. Y nos parece aberrante desde el punto de vista de los derechos humanos, de la decencia, pero también de la coherencia del discurso de que los criminales estén en la cárcel y no en sus casas, de que justamente el primer proyecto de ley que pueda promulgar el próximo presidente José Antonio Kast sea el que mande a los violadores de derechos humanos, de niños, de niñas, de mujeres, a su casa. Creemos que esto sienta un precedente nefasto. En ciertos casos puede haber algún tipo de peligro de reincidencia. En esos casos particulares, bueno, el proyecto todavía tiene que ser afinado, pero por lo demás decir que cuando usted tiene personas de 90, 92, 94, 95 años, gente con enfermedades absolutamente crónicas, Gendarmería y las instalaciones de Gendarmería no están preparadas para hacer o entregar ese nivel de atención médica. Entonces la lógica indica que si una persona ya no es un peligro para la sociedad, y está en una situación bastante desmedrada, la posibilidad de reinserción social también es prácticamente nula. Bueno, ¿por qué los va a mantener dentro de un recinto carcelario que no está preparado para poder atender sus necesidades? Ojo, porque también esas necesidades se hacen carísimas. Sí, es lo que estaba pasando en el Congreso. Muchas gracias, Roberto, por contarnos lo que está ocurriendo ahí con esa discusión, pero nos quedamos en este tema. Vamos a tomar contacto con Guillermo San Martín, quien tiene más reacciones de lo que está ocurriendo sobre este tema acá en Santiago. Hola, Guillermo. Hola Patricio, Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, nosotros nos encontramos acá en la sede del ex Congreso en Santiago, donde también se está desarrollando la ceremonia de proclamación de los nuevos diputados y diputadas, además de los senadores de las denominadas regiones impares que resultaron electos durante el último proceso eleccionario. Y en esta instancia también se han generado una serie de repercusiones respecto a lo que significa el avanzar en torno a este proyecto de ley que permitiría cumplir penas alternativas a quienes son mayores de 70 años y sufren alguna enfermedad crónica o en su defecto no pueden ser atendidos en los centros donde están cumpliendo su reclusión o en su defecto tienen alguna enfermedad terminal. Y esta situación además fue comentada durante la presente jornada por el Ejecutivo, no solo con las críticas que ya revisábamos que surgieron por parte del ministro de Justicia en torno a esta iniciativa, sino que además del propio presidente de la República, Gabriel Boric. Ya en la jornada de este miércoles, luego de conocerse la aprobación en general en la sala del Senado de esta moción parlamentaria, el presidente Gabriel Boric, a través de su cuenta en X, criticó lo que significaba la posibilidad de avanzar en lo que calificó como retrocesos en materia de derechos humanos, calificando además como los más horribles crímenes, los relacionados con lesa humanidad y principalmente que podrían resultar beneficiados algunos de ellos a propósito de lo que ocurrió en nuestro país durante la dictadura y además en términos de lo que significa la posibilidad de que quienes cometieron crímenes durante este periodo puedan resultar beneficiados a propósito del avance de esta iniciativa. Los invito de inmediato a revisar cuáles fueron esas palabras que entregó el presidente de la República criticando lo que fue esta aprobación en el Senado. Chile ha avanzado mucho en materia de derechos humanos y de tener claro que los criminales tienen que estar donde tienen que estar. Los criminales de lesa humanidad, pero también los pederastas, los asesinos. Y la justicia no es venganza, la justicia es justicia. Y por lo tanto, ojalá, y no me cabe ninguna duda que esto lo comparte la gran mayoría de los chilenos y chilenas, se reflexione en el Congreso y seguramente esto le va a tocar también al futuro Congreso, de que este proyecto de ley que consagra la impunidad para criminales que le han hecho grande daño a nuestro país no puedan salir libres.
Bueno, evidentemente en este tema queda mucho paño por cortar, Guillermo. Sería muy extraño que se aprobara algo así tal como está, considerando todos los resquemores que ha generado, por supuesto, y también las declaraciones de un otro lado. Estábamos revisando declaraciones del oficialismo, del mismo presidente de la República. Sin embargo, también hay declaraciones de otros parlamentarios y desde el Partido Republicano, digamos, que es el partido que levanta la figura del presidente electo, ¿no? No, sin lugar a dudas, y de hecho también queda mucho trámite por delante, considerando que solo se aprobó en general, se ha establecido además un plazo para indicaciones, para poder corregir las observaciones que se plantearon durante la discusión en general al interior de la sala del Senado, y eso podría motivar cambios e incluso también que no existan los respaldos necesarios. Cabe recordar además que fue bien estrecha la votación, 23 votos a favor, 22 en contra, además hubo algunos parlamentarios que se ausentaron de la votación, por eso el escenario podría ser muy distinto en torno a lo que es el avance de esta tramitación en el Senado y posteriormente también, si es que llegase a avanzar en primer trámite, lo que podría ocurrir en la Cámara de Diputadas y Diputados. Por eso queda mucha discusión por delante y en esa lógica es que se ha centrado también el llamado por parte del gobierno en el sentido de poder corregir lo que significa la eventualidad de que esto pueda beneficiar a algunos violadores de menores, también a quienes han cometido homicidios, y todo eso bajo una línea de lo que es la discusión que se está dando en torno a los aspectos principales de esta iniciativa, concentrándose principalmente en lo que respecta a lo que es el beneficio para los posibles también violadores de derechos humanos. Y por esa lógica es que el gobierno ha insistido en el llamado para poder de alguna forma ir contrarrestando lo que son los respaldos que ha obtenido esta iniciativa, y así ha sido el llamado también de otros ministros, tal como vamos a revisar en las siguientes declaraciones. Nosotros somos contrarios a que este proyecto se apruebe, y la razón es muy simple, porque finalmente este proyecto técnicamente es un proyecto defectuoso, que es tan amplio, que establece que, por ejemplo, la Quintrala, en un caso conocido de un crimen horroroso cometido aquí a pocas cuadras en calle Seminario, salga libre. Que en pocos años más salga libre el asesino de Ámbar. Que en pocos años más salga libre el psicópata de Alto Hospicio. Es tan amplio el proyecto que finalmente consagra la impunidad generalizada en nuestro país y va en contra de lo que el país demanda, que es que quienes cometen delitos graves respondan ante la justicia con condenas efectivas. Entonces, es defectuoso técnicamente. En segundo lugar, dejan entredicho aspectos claves de la seguridad pública por la seriedad de los delitos, pero en segundo lugar, uno de los temas que más ha debatido el Congreso durante este último tiempo es la importancia que tienen las víctimas. ¿A quiénes beneficiará? De un modo, mediante este subterfugio, son personas que jamás han entregado un antecedente útil para saber dónde están. Por eso es técnicamente defectuoso y moralmente irresponsable. Que entiendo la polvoreda que representa para algunos, porque lo llevan a una connotación específica y puntual, pero yo los invito a revisar el derecho comparado, los invito a ver cómo operan los sistemas carcelarios en todo el mundo. Son normas que son bastante comunes, particularmente a quienes les gusta mirar los ordenamientos jurídicos europeos. Es algo bastante común y usual el tener, digamos, penas alternativas a las tradicionales, precisamente en ciertas condiciones de enfermedad, en caso, digamos, de personas que cumplen cierta edad. En fin, eso no es algo nuevo. En Chile es evidente que genera una mayor repercusión por nuestra historia ya ni siquiera reciente, sino que más atrás. Bueno, de todas maneras ya hay que ver qué es lo que ocurrirá con la discusión, con la nueva conformación de tanto la Cámara de Diputadas y Diputados como además por parte del Senado. Si bien ya se ha establecido alguna postura por parte de algunos nuevos senadores en torno a esta materia, como por ejemplo el propio presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien incluso señaló que si él hubiese tenido que ser parte de esta votación habría votado a favor. Eso ya viene a marcar un precedente respecto también a cuál va a ser la postura del Partido Republicano en torno a esta iniciativa, que sin lugar a dudas tiene mucho trámite por delante y va a seguir generando discusión tanto en el Congreso Nacional como por parte de las futuras autoridades. Claro, y que va a ser revisado en el futuro por el nuevo Parlamento. Eso es a partir del 11 de marzo, por lo tanto hay que ver ahí qué es lo que ocurre con este proyecto que tiene ahí varias interrogantes que quedan planteadas. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes. Gracias, Guillermo.